Que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerza, quitas la debilidad. Y si el mundo decide no creer, hoy con más fuerza gritaremos: tengo fe. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe. Abrió el cielo. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue.
en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Vamos que en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Hoy Así es, tú puedes elegir estar seguro de tu destino eterno. Tú puedes elegir dejar de vivir en la incertidumbre acerca de tu futuro y tu destino eterno. Qué gusto saludarles, bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda y te invito a compartir con tus contactos para que alcancemos a personas y lleguemos hasta personas que no han tenido la oportunidad de vivir la increíble y maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios. La Biblia hace una declaración maravillosa que nos da seguridad de nuestro destino eterno. Tú puedes elegir seguridad, tú puedes elegir vivir seguro y estar confiado que cuando llegue el día en que tú irás a la presencia del Señor, tendrás vida eterna. La Biblia dice ahí en Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí el Señor nos declara cuánto nos ama. No solamente lo declara, sino es un amor demostrado porque dice que nos amó tanto que nos dio. Y ahí vemos una demostración, la demostración más grande del amor de Dios. Dice que dio a su Hijo, nos lo dio a nosotros para que Cristo Jesús fuera nuestra justicia y nosotros viniéramos a ser justos por causa de la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Así es, queridos amigos, la Biblia hace esta declaración tan maravillosa. No hay demostración más grande del amor de Dios. No hay demostración más grande que tú puedas esperar del amor de Dios en que Él estuvo dispuesto. Y el Padre dice, Dios el Padre se partió su corazón cuando hizo venir a Jesús de los cielos para morir en esa cruz por amor a nosotros, como lo hemos escuchado durante toda nuestra vida, pero ahora necesitamos considerar el verdadero significado de esta declaración de la Biblia. Así que bien, también nos da una advertencia al hablarnos de cuánto Dios nos ama, porque dice que el Señor Jesús nos fue dado, dice, para que ninguno se pierda, sino que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Así que si hay una advertencia, dice la Biblia, que estamos en riesgo de perdernos, de quedar separados de Dios por toda la eternidad, porque el hombre ha nacido en este mundo separado de Dios y por tanto en peligro de vivir por toda la eternidad separado de Dios. Por esas razones que Dios, a pesar de que el hombre eligió separarse, seguir su propio camino, rechazar e ignorar al Dios creador de todas las cosas, Dios no dejó la situación en esos términos, sino que tomó la iniciativa y estuvo dispuesto por amor a nosotros a darnos a su Hijo como el único sacrificio que podía ser aceptado. No hay otra manera, no hay otro sacrificio que pueda permitir que nosotros seamos aprobados por Dios. No hay ningún otro sacrificio por el cual nosotros podamos ser perdonados.
se quite la barrera que nos ha separado de Dios, ser reconciliados con el Padre y ser unidos al amor de Dios. No hay otra manera. Los sacrificios de las obras religiosas, ni cualquier otro sacrificio que podamos intentar hacer para que Dios pueda aprobarnos, es comparable ni tiene la aceptación que únicamente tiene el sacrificio de Jesús al morir en esa cruz. Así que yo quiero invitarte para que en esta oportunidad tú abras tu corazón y tú aceptes la verdad de lo que Dios declara que ya hizo a nuestro favor, porque es algo que ya Dios hizo y ahora nosotros solamente podremos disfrutar y tener ese regalo hasta que lo recibamos. Un regalo no podrá ser un regalo hasta que nosotros lo recibamos. La salvación no puede ser un regalo para nosotros, sino hasta que tú lo recibas. Y tú puedes elegir hoy recibir este regalo de vida eterna. Tú puedes elegir hoy la seguridad de tu destino eterno. Y quiero también considerar lo que nos dice la Escritura para que tú veas lo poderoso que es el que el Señor nos dé vida eterna y tengamos a Jesús en nuestra vida, la naturaleza misma de Dios. Aquí en Primera de Juan también, capítulo 5 verso 13 dice lo siguiente: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que dice que cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en lo que Él hizo, ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo a nuestro favor, al morir en esa cruz, dice que los que creemos en el Hijo de Dios vamos a saber, es para que sepamos que tenemos vida eterna. Entonces ya no tienes que ignorar más todo el bien que Dios ha hecho para nosotros, sino necesitamos entrar en este entendimiento y vamos a estar seguros cuando al creer en el nombre del Hijo de Dios llegaremos a saber que tenemos la vida eterna, dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Así que nos dice esto maravilloso y luego dice lo que sucede una vez que tú entras en esa conexión con el Padre, eres reconciliado con Dios, se quita la barrera y finalmente eres perdonado por Dios y te das cuenta que necesitas recibir el perdón de Dios en tu vida, dice en el verso 15 y en el verso 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así que aquí nos está diciendo que una vez que hemos sido reconciliados y entramos en el amor de Dios, el amor del Padre, venimos a una experiencia maravillosa que la Biblia le llama nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, nos conectamos nosotros al recibir la vida del Hijo de Dios, la vida de Dios mismo, nos conectamos con Dios como un Padre que nos ama. Por eso dice que a partir de este momento que tú recibes este regalo de vida eterna y entras en la seguridad de tu destino eterno, empiezas a vivir en la seguridad del amor de Dios, del cuidado de Dios y de la respuesta poderosa que Dios tiene para nuestra necesidad, porque dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Y esa confianza se produce cuando nosotros dejamos de vivir lejos de Dios, dejamos de vivir separados y nos conectamos y nos unimos al amor del Padre, entendiendo que ahora somos sus hijos amados. Dice que esta es la confianza que tenemos, que al tener identidad de hijos amados y herederos, dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Así que a partir de ahora los cielos se abren para nosotros. Tú puedes ser escuchado, tú puedes ser oído por Dios una vez que eres unido al amor de Dios y empiezas a vivir en el amor de Dios como su hijo amado y su heredero. Tienes el derecho legal entonces ahora de tomar todo lo que te pertenece y ha sido alcanzado y conseguido a través de Cristo Jesús. Muy bien, yo quiero invitarte para que en este momento abras tu corazón, quiero invitarte y quiero llamarte para que tú recibas ahora declarando ahora, si lo has entendido y lo estás creyendo, que tú puedes aceptar lo que Dios dice a través de la Biblia, a través de lo que está escrito en la Biblia, en su poderosa palabra. Y entonces tu vida entrará en una transformación maravillosa.
Bien, quiero invitarte para que cierres tus ojos y me acompañes en este momento para orar conmigo. Únete conmigo de esta manera. Así es, bendito Padre, Dios Todopoderoso. Vengo en este momento, Señor, aceptando y reconociendo lo que me dice eh, tu palabra a través de la Biblia, lo que tú estás hablando a mi vida a través de la Biblia, yo lo acepto. Te doy muchas gracias porque tú declaras cuánto me amas, Señor, al darme a tu Hijo para que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Así que en este momento, Señor, vengo reconociendo que solamente a través de este sacrificio del Señor Jesucristo, tú puedes perdonarme. A través de su sacrificio reconozco, Señor, que todos mis delitos, todos mis errores y maldades han sido juzgados ya en esa cruz y por esa razón tú ya me has perdonado. Así que te pido que me perdones en este momento. Reconozco que he fallado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, que lo bueno que he hecho no es suficiente para que eso me haga aprobado por ti, me haga justo. Reconozco que necesito de lo que tú hiciste a mi favor. Así que te abro mi corazón, te pido que me perdones y te doy gracias, Señor, por perdonar todos mis errores, todos mis pecados, todas mis maldades y darme una conciencia nueva de entender que soy tu hijo, que tú me amas y tienes cuidado de mí. Así que gracias, Padre, recibo entonces este regalo de vida eterna que tú me das en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ahora quiero pedirte que me permitas orar por ti y por tu familia para que el Señor te bendiga. Así es, bendito Padre, en este momento, Señor, vengo declarando que tu amor, Señor, está siendo derramado en nuestros corazones. Tú vienes con tu presencia abrazándonos, Señor, en este momento. Tú vienes, Señor, abrazándonos. Tú vienes, Padre, dando una respuesta poderosa, Señor, a toda necesidad que hay en estos momentos. Así que yo declaro que en estos momentos viene una respuesta poderosa y sobrenatural a cualquier necesidad que tú tengas en este momento. Si en este momento tú tienes alguna necesidad, extiende tus manos al Señor y recibe esta obra poderosa, la respuesta poderosa por causa del nombre de Jesús, porque dices tú, Señor, que esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Señor, tú nos oyes. Y sabemos que, Señor, si tú nos oyes en cualquier cosa que te pidamos, tenemos las peticiones que te hemos hecho. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora estamos declarando la paz y el bienestar de Dios para tu casa, para tu familia, a fin de que también tu familia pueda volverse al Señor y conocerle y comenzar un nuevo tiempo con el amor de Dios, con la vida nueva y abundante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús está hecho. Muy bien, queridos amigos, quiero hacerte esta invitación para que tú tomes este curso en línea online, Vive sin Límites, para que tú puedas seguir a Jesús y comenzar a vivir dando pasos en una nueva dirección. A través de este curso online, tú puedes entrar a través de este QR y el link que estoy publicando en esta página oficial. Tú puedes acceder a este curso online que no tiene ningún costo y vas a encontrarte con tres sesiones para comenzar a disfrutar de una relación personal con Dios, para que tú te afirmes con convicciones propias y comiences un nuevo tiempo en tu vida con el amor de Dios, con la vida nueva y abundante. Enseguida tú vas a entender cómo el Señor produce en ti el deseo de seguirle y de que tu vida sea transformada dando pasos en una nueva dirección. Todo lo que va a suceder una vez que recibimos a Jesús y cómo vamos a ser llevados a esa nueva vida, a la vida nueva y abundante. Así también en este curso online tú vas a recibir una guía de 5 lecciones para que comiences a leer la Biblia en el Evangelio de Juan. En caso de que no tengas Biblia, aquí en este curso online viene un PDF a través del cual tú puedes hacer una lectura diaria del Evangelio de Juan y con la ayuda de esta guía, con preguntas muy sencillas, por ti mismo vas a obtener las respuestas y vas a conocer de una manera íntima, personal al Señor Jesús y tu vida comenzará a ser transformada. Muy bien, vamos a continuar compartiendo en esta transmisión de Vive Sin Límites 2024
viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible, este tema al que le he llamado, tú puedes elegir verdadera identidad. Tú puedes elegir verdadera identidad. Así es, tú tienes la facultad de elegir por ti mismo vivir en verdadera identidad, vivir en verdadera identidad. Porque sabemos que cuando hemos nacido de nuevo y comenzamos a vivir en una relación personal con Dios, Dios nos llama a conocerle y a entrar en una nueva realidad que ha sido creada por causa de Cristo Jesús. El Señor Jesús, al morir en esa cruz, ha creado una nueva realidad para nosotros y esto comienza por hacernos vivir en la vida nueva y abundante, la vida de los hijos amados y los herederos de Dios, la vida de los hijos amados y los herederos de Dios. Así que quiero mostrarte lo que nos dice la Escritura ahí en Colosenses 1:26. Nos dice algo poderoso la Escritura, porque muchas veces una vez que entramos en la vida espiritual y comenzamos a vivir en una relación personal con Dios, pareciera que esta experiencia se convierte en una forma de religiosidad que nos hace vivir disfrutando de todo lo que ya el Señor hizo para nosotros. Por esa razón es muy importante lo que nos dice aquí Colosenses en el capítulo 2, verso 6, donde dice, por tanto de la manera, dice, por tanto de la manera eh, en que ustedes han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Observa qué interesante lo que nos dice aquí. De la misma manera en que recibimos al Señor Jesucristo, está hablando de nuestra salvación y la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué mérito hemos tenido para que esto hubiera sucedido en nuestra vida y pudiéramos haber entrado en salvación? Pues no hicimos nada, sino lo único que hicimos fue recibir este regalo confiando en el sacrificio de Jesús. A esto la Biblia le llama vivir en la gracia de Dios. Esta es la gracia del Hijo. Así que nos está diciendo que así como comenzamos en la salvación, naciendo de nuevo por gracia, por causa de los méritos y de lo que el Señor ya hizo a nuestro favor, así es como debemos continuar viviendo, de la misma manera, es por gracia. Por eso dice, de la misma manera, así anden en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Así que nos está hablando aquí de dos aspectos muy importantes. Nos dice que necesitamos estar arraigados o que lo que va a suceder una vez que nosotros comenzamos a vivir en la gracia y confiando en lo que ya se hizo a nuestro favor, no en lo que Dios va a hacer o puede hacer, sino en lo que ya se hizo, dice que somos arraigados. Nos está hablando de que vamos a encontrar la raíz de nuestra vida y la fuente de nuestra vida y del poder de Dios en la gracia, en Cristo Jesús. Así que vivir en la gracia nos arraiga, hace que echemos raíces y comencemos a disfrutar de lo que ya se hizo. Y también dice que seremos sobreedificados. Sobreedificados quiere decir que estaremos edificando por encima y con base en este fundamento. El fundamento no son obras religiosas, no es algo que tengamos que hacer para que podamos vivir en la gracia, sino se trata de que cuando nosotros vivimos entendiendo e identificando todo lo que ya se hizo, vamos a sobreedificar nuestra vida. Y esto habla de identidad. Si nosotros encontramos nuestra raíz en Cristo Jesús, y es ahí de donde nosotros tomamos y es la fuente de nuestro poder para vivir, entonces vamos también a sobreedificar. Nuestra vida va a ser edificada en la gracia, haciendo que nuestra vida sea transformada, entendiendo lo que ya se hizo y abrazando y tomando, recibiendo y adueñándonos de esta nueva identidad que ya se nos dio en Cristo Jesús, esta identidad, esta nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Hay una historia sorprendente en la Biblia y muy interesante para entender lo que sucede cuando nosotros vivimos en verdadera identidad, la identidad de los hijos amados y herederos. Recuerda que Juan 1:12 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, esto es por gracia, dice, se les dio la potestad, el derecho legal se traduce de la palabra griega exousia, de ser hechos hijos de Dios. Esta es nuestra verdadera identidad. Y esta verdadera identidad
consiste en que nosotros estamos llamados a vivir en su grandeza, a manifestar su gloria y su poder sobrenatural. Entonces, este es el verdadero significado de ser hijos amados de Dios. Si somos hijos es que Dios es nuestro Padre y nosotros tenemos la vida misma de Dios. Y al tener la vida misma de Dios y la naturaleza de Dios, cuando vivimos por gracia, recibiendo todo lo que ya se hizo, vamos a manifestar su grandeza a través de nuestra vida. Nuestra vida va a manifestar su grandeza. Nuestra vida va a ser engrandecida, va a ser elevada a la grandeza de Dios mismo, haciendo que nuestra vida brille como una luz en la oscuridad y ser nosotros sal para la tierra. Eso es nuestro llamado como iglesia, como aquellos que le pertenecemos al Señor Jesús y que fuimos adquiridos a través de su sacrificio. Ese es nuestro llamado en este mundo, a brillar como una luz en la oscuridad y ser sal para la tierra. Esta es la verdadera identidad de los hijos de Dios, lo cual nos hará que tomemos una posición de gobierno y de autoridad en la tierra. Estaremos gobernando a través del amor y la verdad de Dios. Esto es vivir en verdadera identidad, que nos levantamos con la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar en todo ámbito y esfera de influencia, comenzando en nuestra familia, comenzando en nuestra casa, después con las personas que nos conocen y después como iglesia, nuestro llamado es transformar la ciudad en que vivimos, el lugar en que vivimos, para que ahí se detenga la maldad, la violencia que hay en este mundo y nosotros hagamos que el reino de Dios se manifieste y gobierne este régimen del gobierno de Dios, trayendo paz y bienestar total para todos los que nos conocen y el lugar donde nosotros estamos. Así que esto nos habla de vivir en identidad. Querida familia, iglesia, nos habla de cumplir con nuestro destino porque Dios nos ha destinado a su grandeza y nos ha destinado para cumplir nuestro llamado como iglesia y también su propósito. Recuerda lo que nos dice la Biblia en el libro de Romanos también, en el capítulo 8 y nos habla de cómo hemos sido destinados, porque dice ahí en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que nos está diciendo la palabra que hemos sido destinados de esta manera a gobernar, a levantarnos con autoridad para que nuestro mundo cambie, para que la sociedad en que vivimos sea transformada por medio del poder del Evangelio de Jesucristo y cumplamos nuestro destino haciendo que el reino de Dios se manifieste en la tierra y la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Si el reino de Dios viene a establecerse y a manifestarse en nuestra vida, en nuestra casa, en la familia, en la vida de los que nos rodean y en el lugar donde vivimos, el reino hará que todo se reordene, que venga la gracia y la paz del Señor Jesucristo y esto va a transformar nuestra comunidad y la sociedad en que vivimos. Pero también de la misma manera, nosotros estaremos haciendo que la voluntad de Dios se haga realidad, porque al venir el reino, entonces todo lo que suceda va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es detener la violencia que hoy hay en nuestra ciudad. La voluntad de Dios es que haya paz. La voluntad de Dios es que esta sociedad sea transformada a través del poderoso evangelio de Jesucristo. Así que por eso dice la escritura aquí en Romanos 8:30, a los que predestinó, a los que conoció antes de existir o de haber nacido. Esos son los predestinados, aquellos a quien Dios sabía de antemano que no iban a rechazar, no iban a apartarse o alejarse, sino que iban a recibir esta gran noticia del amor de Dios y recibir salvación. Predestinado significa que Dios nos conoció a los que sí creímos, sabía quiénes éramos desde antes de haber nacido y desde antes de haber creado todas las cosas. Esto es asombroso. Dice que a los que predestinó, también a estos los llamó. Y esto es lo que sucede con los que hemos creído. Es porque éramos predestinados. Dios nos conoció desde antes, nos llamó y luego dice que a estos que llamó los justificó. Y justificar quiere decir la acción de hacer justo.
Así que dice que nos hizo justos al llevarnos a conocer a Jesús y darnos cuenta quién es Jesús. Nosotros entendimos que necesitábamos ser perdonados, reconciliados y por tanto recibir a Jesús para que Él sea nuestra justicia. Así que una vez que esto hemos nacido de nuevo, venimos a ser justos. Dios nos destinó de esta manera para llamarnos, para hacernos justos. Y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es algo asombroso. Dice que Dios nos glorificó y está en tiempo pasado. Hemos sido destinados para vivir en el cumplimiento de la voluntad de Dios y todo lo que Dios ha declarado que ha hecho para nuestra vida. Y Él dice que nos glorificó. Es decir, esto es para Dios, es hecho, algo consumado. Por tanto, dice, finalmente seremos glorificados. Y esto habla de dos cosas. Habla de la resurrección, de tener un cuerpo glorioso, como dice Corintios 15. Tú puedes leer en Corintios 15 y vas a encontrar una descripción de esta gloria de la cual el Señor está hablando, que a estos glorificó, hablando de que seremos levantados en la resurrección cuando el Señor Jesús venga, regrese nuevamente a la tierra y venga primeramente en el arrebatamiento de la iglesia. Dice que seremos glorificados recibiendo un cuerpo de gloria, pero también se refiere a manifestar la grandeza y la gloria de Dios a través de nuestra vida. Quiero que me acompañes con tu Biblia y veas en la historia del ministerio del Señor Jesús lo que ocurrió en Mateo capítulo 9, verso 27. Estos capítulos del Evangelio de Mateo 8 y 9, yo te recomiendo que los leas cuidadosamente, 8 y 9 del Evangelio de Mateo, porque aquí vamos a encontrar, sí, experiencias poderosas de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús. Mira lo que nos dice aquí, en este caso, en Mateo capítulo 9, verso 27, donde dice que había dos hombres ciegos que estaban en el camino y dice que siguieron a Jesús cuando escucharon que él había llegado a la ciudad. Y dice ahí, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, le gritaban al Señor Jesús y le decían, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando ellos declaraban esto, estaban hablando de identidad. Fíjate cómo cuando nosotros oramos con identidad, comenzamos a gobernar y comenzamos a liberar el poder creativo de Dios, porque lo que nosotros decimos y declaramos con nuestra boca es poderoso. Así que Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos, el que ama su lengua. Esto quiere decir el que habla fe, el que habla bien, el que habla bendición, el que habla de la manera correcta. Tú puedes elegir hablar de la manera correcta. Así que yo voy a hablar de dos claves en este tema para que tú puedas liberar el poder creativo de Dios. Vamos a hablar de dos claves muy importantes para que tú puedas activar tu fe y a través de tu fe, usar tu fe y declarar con tu boca la voluntad de Dios, decretar a través de lo que tú estás hablando, lo que Dios quiere que suceda en tu vida y de esta manera manifestar la grandeza y la gloria de Dios. Dice que estos hombres daban gritos diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Al hablarle a Jesús de esta manera, ellos estaban tomando una posición. Estaban asumiendo que ellos eran hijos de Abraham y por tanto estaban bajo la bendición y las promesas que Dios le había dado a Abraham y a toda su descendencia. Al declarar que Jesús era el hijo de David, estaban declarando que Jesús era el Mesías prometido a Israel. El Mesías se refiere a un ungido, un rey que venía a gobernar sobre la nación. Así que ellos en realidad, al conocer a Jesús, al identificarlo y al saber quién verdaderamente era él, sus vidas fueron transformadas y se dieron cuenta al saber quién era Jesús, quién eran ellos. Cuando nosotros venimos a entender por la gracia de Dios quién es Jesús, nuestra vida es transformada. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Dice la palabra que le declaraban, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Le estaban diciendo, sabemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Rey prometido que vendrías para hacer gobernar la justicia y bendecirnos. Es lo que le estaban diciendo. Le estaban hablando a Jesús de acuerdo al título
a uno de los títulos que él recibiría al venir a este mundo como el Hijo de Dios. Y dice, llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Observa la pregunta del Señor Jesús, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Tú crees que el Señor puede hacerte bien? ¿Tú crees que el Señor Jesús puede hacerte prosperar en medio de la adversidad? ¿Tú crees que el Señor Jesús puede sanarte y restaurar tu salud? ¿Tú crees que el Señor Jesús puede hacer de ti una persona influyente? ¿Tú crees que el Señor Jesús puede hacer que tú seas una persona que brille en la oscuridad y seas alguien que detenga la maldad? ¿Tú crees que el Señor puede hacer que tu familia sea bendecida y tenga paz? ¿Tú crees que el Señor puede hacer que tú seas alguien que brille en medio de la oscuridad y que Él puede hacer que todo lo que te suceda en contra tuya se vuelva para tu bien? Porque eso es lo que declara la palabra, que el Señor hace que todo sea para bien a los que aman a Dios. ¿Tú crees que Él puede hacer que todo sea para bien? Las pérdidas económicas, las pérdidas de salud, la pérdida de relaciones. Esto no es algo que te ha sucedido porque Dios así lo quiera. Muchas veces nosotros nos hemos subordinado y nos hemos sometido a una mala vida que Dios no quiere para nosotros. Sin embargo, aunque esto no es algo que Dios quiere para nosotros, ni Él lo permitió como muchos lo creen, que Dios permite el mal en nuestra vida. Santiago capítulo 1 dice que Él no tienta a nadie, Él no es malo, Él es bueno. Dice en Santiago 1:19, dice que Él es el Padre de las luces y que toda cosa buena y todo regalo bueno proviene del Padre. Dice que no cambia ni en él hay sombra de variación. Por eso la Biblia dice que Él es un Dios santo, porque Él está apartado del mal y Él nunca hace mal ni permite el mal en nuestra vida. Nada malo que ha sucedido en tu vida es porque Dios lo haya permitido. Más bien lo que hemos permitido es que el mal nos gobierne, el mal nos lastime y el mal nos cause daño. Esto es algo que debemos de tener nosotros. Esto es algo que debemos de parar, no tolerar el mal o lo malo en nuestra vida, ni nada que nos cause daño. Más bien, lo que el Señor dice es que si llegamos nosotros a ser alcanzados por el mal y llegamos a ser lastimados y se nos causa daño, Él se encargará que todo eso se vuelva para nuestro bien. Él no es el causante del mal, Él es el que causa que todo lo malo que puede lastimarnos se vuelva para nuestro bien. La pregunta es si tú puedes creer esto. Entonces, ¿quién puede creer esto? Solo aquellos que viven con verdadera identidad de hijos amados y herederos. Por eso Jesús puso a prueba si ellos estaban creyendo quién en verdad era Él y quién eran en verdad ellos. Si le habían conocido como el rey de Israel, como el Mesías prometido, entonces ellos estarían tomando su verdadero lugar. Y su verdadero lugar, aunque estaban ciegos, es que tenían derecho legal para pedir, para reclamar, es decir, para tomar lo que les pertenece, recibiendo una manifestación del poder sobrenatural de Dios que haría que ellos fueran sanados. ¿Creen que puedo hacer esto? Les preguntó el Señor y ellos dijeron, sí, Señor. Claro que sí, porque ellos estaban viviendo con identidad. Así que nosotros podemos vivir sin límites si comenzamos a vivir con verdadera identidad, porque estaremos viviendo en el derecho legal de los hijos de Dios, con la conciencia de que tú te mereces la mejor vida que puedes tener. Tú no mereces vivir en la pobreza, tú no mereces vivir preocupado y angustiado por la situación económica. Tú no mereces estar endeudado, tú no mereces estar enfermo, tú no mereces fracasar, tú no mereces estar derrotado ante las circunstancias de la vida, tú no mereces que los enemigos se levanten en contra de ti y te causen daño. Tú no mereces esa vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el Señor nos ha hecho merecer por sus méritos, no por nuestras virtudes. Mucha gente orgullosamente dice, pues esto yo es algo que me merezco, pero lo dicen confiando en sí mismos de una manera arrogante y orgullosa. Pero tú puedes en tu conciencia comenzar a vivir con identidad y entonces decirte a ti mismo, claro que sí, yo me merezco que el Señor me sane. Esto fue lo que estos dos ciegos entendieron. Nosotros merecemos ser sanados. Por eso le decía, ten misericordia,
Haznos bien, aunque nosotros no hayamos hecho bien, sino hayamos hecho mal. Esa es la misericordia de Dios, que por causa de Jesucristo, no porque Él es Dios, no, por causa de lo que Cristo hizo, nosotros merecemos vivir en la misericordia de Dios. Si tú le pides a Dios que tenga misericordia, la realidad es que ya la ha tenido, ya la tuvo y ya te ha dado su misericordia aún antes de que tú se lo pidas. Si tú le pides que tenga misericordia, simplemente pídeselo recibiendo y creyendo que ya te ha sido dada la misericordia de Dios por causa de Cristo Jesús. Él ya nos ha hecho bien por causa de Cristo Jesús, a pesar de que nosotros hayamos hecho mal. Así que así de bueno es Dios, a pesar de que fallemos, a pesar de que nosotros hayamos caído. Dice Proverbios que aunque el justo caiga 7 veces el Señor lo levantará. Eso es misericordia. Él no tiene por qué tener misericordia ni hacernos bien cuando nosotros hemos hecho mal. Pero la verdad es que Cristo ha hecho posible esto para nosotros. Al reconciliarnos con el Padre, nos ha dado el derecho legal de que Él tenga misericordia de nosotros. Por eso es que tú puedes pedir, sí pide al Señor, pero pide recibiendo, porque el Señor Jesús es algo que declaró para nosotros cuando hablaba de esto. Él dice, el que pide recibe, el que busca halla, al que toque se le abrirá. Y luego dice, porque todo el que pide recibe, todo el que pide. No hay condición. La única condición para que tú recibas es que lo pidas. Así que si tú le pides a Dios que sea bueno, Él ya es bueno. Aún antes de que se lo pidas, Él ya es bueno. Entonces, si tú le pides que sea bueno, en realidad le estás pidiendo algo que ya hizo a tu favor. Así que es bueno cuando pedimos nosotros recibir en ese momento, porque dice, porque todo el que pide recibe. Entonces, en ese momento, si yo entiendo esto, lo que voy a hacer enseguida es darle gracias y declarar diciendo, Señor, te doy gracias porque tú ya tienes misericordia de mí. Aún antes de haber metido la pata, tú ya has tenido misericordia de mí. Te doy gracias porque tú eres bueno conmigo. Te doy gracias porque tú vienes en mi ayuda aún antes de que yo te lo pida. Pero gracias, Señor, porque tú es algo que tú quieres hacer a mi favor. Esta es tu voluntad para mí, buena, agradable y perfecta. Así que vive en la conciencia de los hijos amados que dicen y que piensan dentro de sí, esta es la vida que yo me merezco. Merezco la vida nueva y abundante por causa de Cristo Jesús. Cuando tú declaras esto, estás activando tu fe y estás liberando el poder creativo, porque a través de lo que nosotros declaramos, Dios se va a manifestar. Por eso es que estos hombres necesitaban la respuesta de Dios. El Señor les dijo entonces, ¿recuerdan? Allí en Mateo capítulo 9 a estos dos ciegos, el Señor les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, observa, cómo vino una respuesta inmediata, porque todo el que pide recibe. Les tocó los ojos, esa es la respuesta de Dios, inmediata, diciendo, conforme a vuestra fe les sea hecho. Entonces ya no se trata de si Dios quiere responder, ya no se trata de si Él va a hacer algo o puede hacer algo, se trata de que tú lo creas. Como decimos, el balón está de nuestro lado. Es nuestra responsabilidad, ya no de Dios, porque ya lo hizo posible. Ahora se trata de que nosotros lo recibamos, tomemos posesión de lo que nos pertenece, reclamemos lo que es nuestro por causa de Cristo Jesús. Y entonces depende de nuestra fe, porque ya es conforme a nuestra fe, no es conforme al poder de Dios. El poder de Dios ya lo hizo, la voluntad de Dios ha dado la orden. ¿Creen que puedo hacer esto? Pues sí lo puedo hacer si ustedes lo creen. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Así que comienza a pedirle a Dios y comienza en base a su palabra. Por eso es tan importante que tú conozcas lo que dice su palabra, porque de esta manera tú tomas lo que Dios dice y entonces ya no estás orando de acuerdo solo a lo que tú quieres o necesitas, sino estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto te va a dar la fe, la seguridad y la confianza de que ya tienes las peticiones que has hecho. Así que dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Y dice que les encargó rigurosamente que no le dijeran de esto a nadie, pero ellos salieron de inmediato y divulgaron su fama por toda la tierra de Israel. Así que voy a terminar con las dos claves que nosotros necesitamos entender
para vivir en verdadera identidad, activar nuestra fe y liberar el poder creativo, decretando al orar nosotros, al hablar fe, al hablar con nuestra boca la palabra de Dios, vamos a hacer que se manifieste su poder sobrenatural en respuesta a nuestra situación, en respuesta a lo que estamos viviendo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Dios no quiere que la violencia venga a nuestra ciudad. Él quiere parar la violencia, Él quiere que haya paz en nuestra ciudad y que en una atmósfera de paz siga siendo predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a las dos claves para terminar en esta ocasión y está en base a lo que nos dice Mateo 22:29. Dice ahí la escritura cuando Jesús está hablando de la resurrección a los saduceos, que era una secta religiosa que no creía en la resurrección, no creía en la vida después de la muerte. Jesús les declara, ustedes que no creen en la resurrección, están cometiendo un error. Ustedes cometen un error ignorando, número uno, las escrituras y número dos, el poder de Dios. Estas son las dos claves para vivir en identidad y liberar el poder creativo gobernando nosotros sobre toda situación en nuestra vida. Ignoremos, dice, las escrituras y el poder de Dios. Entonces, no cometer el error de hacer a un lado lo que dice la palabra, como a muchos eso ocurre. No están tomando lo que dice la palabra, hablan de que el Espíritu Santo a mí me dijo y a mí me dijo, y se la pasan diciendo y por todos lados diciendo que el Espíritu Santo les dijo, pero ignoran lo que dice la palabra. O al revés, hay personas que creen que solamente importa lo que dice la palabra e ignoran el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Son personas que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, no creen en ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, ignoran el poder de Dios. Entonces dice, no ignoremos ni lo que está escrito, estas son las escrituras, lo que está escrito en la Biblia, el logos, en la palabra de Dios, y tampoco ignoremos el poder del Espíritu Santo. Así que nos está hablando de dos cosas a través de las cuales nosotros vamos a poder elegir. Vamos a poder elegir vivir con verdadera identidad de hijos amados y herederos. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice que de la manera en que nosotros recibimos a Jesucristo, así andemos en Él. Esto es por gracia. Esto es por gracia. Así como dice, recibimos a Jesucristo, aceptando lo que estaba escrito acerca de la salvación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros lo aceptamos. Nosotros creímos a lo que estaba escrito en la Biblia. Eso y en muchas otras partes de la Biblia está escrito y nos habla de que la salvación es por gracia. La salvación no es por nuestros propios méritos. Pues dice que así como lo recibimos por gracia, así debemos continuar viviendo la vida espiritual, por gracia. Y eso solo es posible si nosotros estamos tomando en cuenta lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en la palabra. No ignoremos, dice, las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta el Espíritu Santo y el poder de Dios, se activa nuestra verdadera identidad de hijos amados y herederos. Al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros recibimos el testimonio interior, el testimonio de que somos nosotros hijos de Dios. Cuenta el poder del Espíritu Santo, no solo lo que dice la palabra, sino también el Espíritu Santo, porque lo que dice la palabra, Dios declara que ya hizo todo a nuestro favor, ya dio una respuesta a nuestra necesidad, pero necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esto que está escrito sea una realidad de nuestra vida. Es lo que hace el Espíritu Santo, hacer realidad todo lo que Dios dice que ya hizo, se hace realidad a través de nosotros conectarnos con la fuente de poder, el poder del Espíritu Santo. Así lo dice Romanos capítulo 8 en el verso 13, donde dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. No todo el que dice el Espíritu Santo me dijo, quiere decir que esté viviendo en el Espíritu. Dice que si alguien vive conforme a la carne, morirá. Orgullosas, que sean personas que viven con autosuficiencia y realmente no están viviendo en el Espíritu ni en el poder del Espíritu Santo. Así que dice, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es muy fácil reconocer cuando alguien en verdad está en el Espíritu.
No es alguien que solo lo dice o lo aparenta, sino que es por sus hechos, porque el Señor dijo, por sus frutos los conocerán. Así que el orgullo de las personas, el orgullo de la gente religiosa va a ser evidente. Lo que nosotros necesitamos hacer es hacer morir, como dice aquí, las obras de la carne. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y tomamos el poder de Dios, y no solo lo que está escrito en la Biblia, vamos a hacer morir los pensamientos de angustia, de temor, los pensamientos de afán, los pensamientos de preocupación, los vamos a hacer morir, los pensamientos de menosprecio, de baja autoestima, los pensamientos de temor, de depresión, que nos están gobernando. Vamos a hacer que cese eso que nos estamos diciendo y vamos a hacer morir la carne en nuestra vida, el poder del pecado en nuestra vida, lo vamos a hacer morir por causa de Cristo Jesús. Así que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si nosotros estamos tomando en cuenta lo que dice la Escritura y el poder de Dios, vamos a estar viviendo como hijos de Dios siendo guiados no solo por lo que creemos que Él nos dice o nos habla, porque claro que nos habla, pero necesitamos todo el tiempo confirmarlo en lo que la palabra dice. Si tú solamente dices que el Espíritu te dijo, pero no tienes forma de comprobarlo en lo que está escrito en la palabra, entonces realmente no eres alguien que podamos decir que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres alguien que ignora la palabra o eres muy superficial y solo porque fuiste bautizado con el Espíritu Santo, alegas y dices que el Espíritu Santo te dijo y te dijo, eso es muy superficial y es peligroso. Aquí dice entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el poder del Espíritu. Tendremos un testimonio interior en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que nos dirá que somos hijos de Dios. Y dice, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el poder del Espíritu Santo nos da a nosotros una conciencia de herederos también, de vivir entonces disfrutando de todo lo que ya se nos dio por medio de Cristo Jesús. Las Escrituras y el poder del Espíritu Santo harán que nosotros estemos manifestando la grandeza, la gloria y la respuesta poderosa y sobrenatural de Dios a nuestra situación, como cuando nosotros elegimos vivir con verdadera identidad. Tú puedes elegir vivir con verdadera identidad cada día de tu vida. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Tú puedes elegir ser lleno del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, orar en lenguas. Tú puedes elegir ser gobernado por el amor de Dios, por la realidad, la nueva realidad de la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Tú puedes elegir gobernar con la autoridad que Dios nos ha dado para hacer que nuestro mundo cambie, detener la violencia y hacer que la paz de Dios sea manifestada y gobierne en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en la ciudad y en el lugar donde nosotros nos encontramos. Tú puedes elegir vivir con verdadera identidad de hijos amados y herederos de Dios. Bien, pues yo te espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2024, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda, les amamos, les bendecimos. Y recuerden que los invito para que nos acompañen este próximo domingo a nuestra reunión, el próximo domingo en nuestro auditorio en Leva, en la avenida 5 de febrero 1500. Ven a vivir esta maravillosa experiencia, la presencia y el poder de Dios manifestándose a tu vida. Vamos a recibirte y vamos a abrazarte con esta preciosa familia que está con nosotros. Les amamos, les bendecimos.